¿Qué tal, queridos amigos y amigas del reino de Dios? Venimos nuevamente delante del Señor para compartir contigo y tener estas conversaciones tan dulces que el Señor nos ha permitido compartir para que pues podamos juntamente con el Espíritu Santo traer la oración y la palabra adecuada conforme a la misericordia que Dios tiene con nosotros. Vamos a orar y vamos a entrar en materia en este día. En el nombre glorioso de Cristo. Y Padre, te damos gracias, Señor. Venimos bendiciendo la vida de tu pueblo, Señor, cada uno de los tuyos, a los que tú has escogido con tanto amor y con tanta ternura para que sean tuyos y te glorifiquen por toda la eternidad. Aquellos que tienen la oportunidad, Señor, de ver este tiempo, Señor, y recibir de tu Santo Espíritu la palabra sazonada, la palabra bendita, que por tu inmensa bondad nos permites impartir. Conversaciones con tu Santo Espíritu, el tiempo de bendición para tu pueblo y especialmente, Señor, para mí. Nadie es más bendecido que aquel cuyos labios y cuya boca es usada por Dios para impartir la palabra bendita del Señor. Palabras que solamente tu Santo Espíritu pueden poner. Hoy te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Te entregamos este tiempo, Señor, porque sabemos que solamente porque tú has tenido compasión de nosotros podemos ser instrumentos de bendición para tu pueblo. Por eso para ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Sé tú, Señor, en nosotros. Sé tú, Padre celestial, en medio de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor, y amén, y amén, y amén. Bueno, pues estamos hablando acerca de santidad. Hace unos cuantos videos que venimos tocando este tema porque definitivamente estamos hablando de cómo dotar al cuerpo de Cristo de ministros llenos de poder, ministros llenos de la audacia, el denuedo y la autoridad que solamente viene de Cristo. Y sabemos que esa autoridad, poder, audacia, que la Biblia llama denuedo, un poder que viene de lo alto, solamente puede estar sobre aquellas vidas cubiertas o saturadas de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el poder precede la santidad. Porque solamente podemos dar muestras del poder de Dios a través de la santidad. Porque antes y después del poder está manifiesta la santidad, y antes y después de esto está la obra maravillosa del Espíritu Santo tomando nuestras vidas para convertirnos en santos de Dios, dignos, llenos de paz, llenos de gloria para la misma satisfacción de nuestro Dios Todopoderoso que nos llamó. Bien, vemos en esto, por ejemplo, la vida de Jacob, un hombre tan interesante, tal vez uno de los personajes más gloriosos de toda la Biblia. Jacob, llamado Jacob como el hombre escogido por Dios. Jacob, como tú y yo, era un usurpador, era un hombre lleno de defectos, un hombre lleno de cosas que no agradaban a Dios, y es justamente lo que Dios escoge en ti y en mí. Personajes que no tienen nada que ver más que un antitestimonio para poder trabajar con Él a través del Santo Espíritu de Dios, dar la vuelta entera y convertirle en una semblanza de Jesucristo. Jacob era el que suplanta, era el hombre lleno de áreas muy erradas que la Biblia se deleita en mostrar sin ningún tipo de, no escatima ningún detalle, sino que muestra un hombre lleno de defectos, un hombre lleno de temores, un hombre lleno de inteligencias vanas que le hacen caminar en completa sujeción a la carne para quedar bien con muchos, para hacer su voluntad a través de la trampa, la artimaña, la maquinación, y cómo cada una de esas audacias que están presentes en la vida de Jacob son tomadas por el Espíritu Santo y destruidas una a una, como lo ha hecho el Señor a través de tu vida. No a través de tu vida, sino dentro de tu vida, en tu vida. Como el Espíritu de Dios, así como con Jacob, ha tomado todas tus áreas muy fuertes, viriles o femeninas o audaces, y las ha traído al suelo y las ha derrumbado para que solamente en aquel día brille su santidad, para que solamente la presencia del Señor Jesús sea exaltada en aquel día, dice la Biblia, para que en el momento en que el Señor regrese nos encuentre haciendo así. Yo bendigo tu vida y declaro que ese Jacob que hay en ti será convertido en un Israel, príncipe con Dios, que alaba solamente a Dios, que apoyado sobre su bordón, entra como el hombre más importante del mundo entero en la presencia de Faraón. ¿Recuerdas aquellos hechos gloriosos
entrando en la presencia de Faraón, Israel, llegando de las tierras lejanas de Canaán, apoyado sobre su bordón, ya destruida toda su confianza natural, entra en la presencia de Faraón, caminando, renco, después de haber sido tocado por Dios, cuando después de una vida entera peleando con Dios y sus designios, cae al suelo, rendido, completamente anulado, y se levanta un Israel, ya no el que suplanta, ya no el hombre varón de el mundo lleno de artimañas, de actitudes propias de un hombre muy audaz, sino un hombre completamente rendido a Dios, lleno de gloria, lleno de poder que solamente viene de lo alto. Un hombre cuyo exterior está acabado, destrozado. Las hermosuras del mundo, aquello que Dios hizo pero que cayó en el Edén y que Dios mismo tiene que derrumbar para poder levantar su propia gloria y la obra maravillosa de su Hijo Jesucristo. Aquel que se levanta en el poder de la presencia maravillosa de Dios. Aquel que ya no tiene nada de qué gloriarse, sino que toda su confianza está en Dios, entra a la presencia de Faraón. Faraón representando al hombre más importante de toda la tierra. Y el mayor bendice al menor. Israel bendice a Faraón y le dice: bendito seas, yo te bendigo, Faraón. Y Faraón es bendecido por el siervo Israel. Faraón recibe esa bendición declarándose menor que Israel. Israel, príncipe con Dios, el que peleó con Dios y venció. Esta es la obra maravillosa de Dios que hace en la persona de Jacob, porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y especialmente Jacob, el Israel de Dios, que quedó como una semblanza, quedó como un símbolo de la grandeza de Dios, el Espíritu Santo, el maravilloso alfarero, aquel que toma tu vida, tal vez sin sentido, tal vez llena de valores humanos que no tienen trascendencia en la vida eterna, y la convierte en un simplemente recipiente de la gloria de Dios, en una vasija de barro, porque Dios no quiere vasijas de oro, ni vasijas llenas de diamantes o de perlas preciosas humanas, sino una vasija de barro, donde el barro pueda verse muy claramente, donde el barro pueda ser exhibido como nada, para que toda la gloria y todo el honor y toda la majestad sean dadas y todo el poder sea otorgado al único digno, al que está dentro de esa vasija de barro, a la gloria del Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, hablando de santidad, hoy queremos hacer una pequeña reseña y recordar. Hemos estado hablando mucho del camino de cómo poder alcanzar la santidad, pero ahora queremos hacer una pequeña pausa para hablar de la santidad de Dios, la cual era manifiesta en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto es muy conocida la ley de Dios, la incapacidad del hombre por cumplirla y toda serie de decálogos. Bueno, no solo decálogos, porque decálogos son 10 mandamientos muy conocidos que fueron dados por el dedo de Dios a través de tablas de piedra a Moisés, pero en realidad son encontradas cientos y miles de mandamientos que fueron dadas por Dios a Moisés para que el hombre pudiera acercarse a Dios con confianza y no muriese a través de la manifestación de la gloria de Dios. Y todas estas leyes, todas estas indicaciones hacía que el hombre viera la tremenda gloria de Dios, pero el horror de acercarse a esa presencia santa debido al conocimiento del pecado propio y de la incapacidad de vivir conforme al mandato de Dios. Y es así como el Señor muestra esta serie de leyes y de fórmulas donde los sacerdotes, el sacerdocio de Leví, el sacerdocio de Aarón, fue instruido para alabar a Dios y para hacer miles de ordenanzas y de, llamémosle rituales, por medio de los cuales poder llevar al pueblo de Dios a una santificación temporal, por medio de la cual pudiera acercarse a Dios sin que esa presencia santa y poderosa le destruyese. Hay algo que a mí siempre me ha impactado y de lo cual siempre hablo, y es el sumo sacerdote. Cada año se nombraba un sumo sacerdote
que ministrase. Solamente se podía entrar en la presencia del Señor el día de la expiación, una vez al año, una vez al año. El sumo sacerdote entraba a la presencia del Señor, pero es interesante todo esto antes de, bueno, si tenemos tiempo de hacerlo, acordarnos un poco de estas historias, ¿no? El sumo sacerdote entraba y le amarraban su pierna a una soga, una cuerda, porque había un lugar santo. Bueno, estaban los atrios, el lugar donde estaba el pueblo. Después estaba el lugar santo, el lugar donde presentaba los sacrificios y donde estaba el pueblo. Y el lugar santísimo, el lugar donde habitaba Dios. En ese lugar entraba únicamente el sacerdote un lugar al año, sumo sacerdote. Pero es interesante, yo siempre he pensado que el verdadero pecado del hombre es la arrogancia, la soberbia, el orgullo que hace creer que somos algo independientemente de Dios. Y es interesante cómo Dios hace que antes de ofrecer todos los sacrificios de sangre que el Señor pedía para poder estar en su presencia, el sumo sacerdote tuviese que ofrecer sacrificios por su propio pecado, obviamente. El sumo sacerdote, el hombre más santo en todo el pueblo de Israel, supuestamente, tenía que ofrecer uno a uno sacrificios de sangre. ¿Tú sabes que la palabra enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados? Y entonces en aquella época tenía que ofrecerse sacrificios de sangre conforme al pecado. Y el sumo sacerdote, si había cometido X o Y pecado, pues delante de todo el pueblo, en primer lugar y antes de ofrecer sacrificios de sangre por el resto del pueblo, pues tenía que ofrecer sacrificios por su propio pecado. Y claro, uno de los pecados que más acompañan a la raza humana es el de murmuración y juicio. Y tú te imaginas a todos los miembros de las tribus de Israel, uy, miren al sumo sacerdote, ya mató no sé cuántos novillos y no sé cuántas tortolitas y no sé cuántos animales engordados por su pecado. Ese sí que tenía un pecado terrible. Bueno, eso me imagino yo. Y yo creo que esto mantenía al sumo sacerdote, libre de pecados muy graves, para no tener que exponerse delante de todo el pueblo, viviendo en una supuesta santidad. O dos, absteniéndose de cometerlos porque sabía que si no hacía todos los sacrificios conforme a todos los pecados en los cuales hubiera incurrido durante todo el año, simplemente cuando entrara al lugar santísimo, ese lugar llamado lugar santísimo donde habita Dios, al entrar ahí iba a tronar, iba a morir. Indubitablemente iba a morir porque todo su pecado no había sido cubierto con sangre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, este hombre entraba delante de la presencia de Dios y se había olvidado una mentirita y por esa mentirita tenía que matar a no sé cuántos, no sé qué animales y derramar la sangre por ese pecado. Le amarraban a su pierna una soga, porque si se le olvidaba algún pecado y no derramaba la sangre necesaria para que ese pecado fuera purgado o cubierto, porque en ese tiempo no era remitido, es decir, quitado el pecado del pueblo, sino que era solamente cubierto durante un año, un miserable año. Si no hacía suficientes sacrificios conforme al pecado que tenía, el hombre llamado sumo sacerdote tronaba, moría, quedaba quemado delante de la gloria de Dios, porque el pecado no podía estar delante de la presencia de Dios. Y le amarraban a sus vestidos campanitas para que él estuviera caminando y tilín, 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 tilán. Y si de pronto las campanitas dejaban de sonar, era porque el sacerdote había entregado testimonio, colgado los tenis, colgado la Biblia, o como tú quieras llamarlo, pero había pasado a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque su pecado por pecador o por hipócrita y no querer hacer todos los sacrificios correspondientes no habían sido purgados, no habían sido quitados, cubiertos es el nombre que se le da, y por lo tanto todo su pecado no estaba completamente expiado, porque ese era el día de la expiación. Y bueno, todo el pueblo estaba en un silencio sepulcral. Eran miles, millones de personas que esperaban ahí, así. Y entonces las campanitas sonaban tilín, tilán, tilín, tilán. El sumo sacerdote entraba a la presencia santa de Dios, al lugar santísimo. Si el ruido cesaba, tenían que jalar la cuerda.
y sacar al sumo sacerdote. Ya fue. Montaban un nuevo sacerdote para que siguiera haciendo los sacrificios. Ese nuevo sacerdote continuaba con la labor, tenía que estar preparado, porque nunca sabían. Así que el pueblo temblaba. Y cuando el sumo sacerdote salía, continuaba haciendo todos los sacrificios ya por el pecado del pueblo. Todo el pueblo presentaba todos los animales y todo lo que cada uno traía su sacrificio delante de Dios para que fuera presentado el sacrificio por el pecado. Se presentaban animales de acuerdo con las ordenanzas de Dios, el del libro de Levítico, eran los sacrificios de cada persona, por familias, y los sacerdotes presentaban ofrendas semanales, anuales, mensuales, y era un derramamiento de sangre terrible. El nuevo sumo sacerdote o el sacerdote en cuestión hacía los sacrificios, terminaban de ofrecerlos y toda esta sangre era derramada y rociaban a todo el mundo con esta sangre derramada una vez al año, y era la fiesta más santa para el pueblo de Dios, pero no era el punto. Estamos hablando de la santidad de Dios, de la gloria de Dios. Cuando esto sucedía, pues cuando el sumo sacerdote volvía atrás al lugar santísimo, si él ofrecía todos estos sacrificios y estos sacrificios eran aceptados, él salía nuevamente del lugar santísimo, y tú te imaginarás la ovación que tenían todo el pueblo. Entonces, salvados por la campana, diría aquel. Así que esta era parte de los rituales del Señor, porque sin sacrificio de sangre no hay perdón de pecados. Pero quiero hacer un pequeño paralelo entre el tiempo del Antiguo Testamento y el tiempo de la gracia, el Nuevo Testamento, con el derramamiento de la sangre de uno solo. Fíjate que eran miles y miles y miles de animales los que se ofrecían permanentemente, y especialmente en este día de la expiación, para pagar el pecado del pueblo de Dios, iniciando con el sumo sacerdote. Hebreos dice: pero tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestros pecados, de nuestras maldades. Jesucristo, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos, vino del cielo aquí para lavar tu pecado y el mío. Él puede compadecerte de ti, puede compadecerse de ti, puede compadecerse de mí, porque Él vivió en carne. Es decir, dice este texto, porque Él fue tentado en todo, pero no pecó nunca. Por eso Él sabe lo terrible que es para nosotros tener que resistir el pecado, porque sabe que no es sencillo. Por eso dice este texto en Hebreos capítulo 4, dice que puede compadecerse de tus pecados, porque fue tentado en todo, pero sin pecar nunca. Por lo tanto, acerquémonos al lugar santísimo en plenitud de paz, sin temor, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que traspasó los cielos para venir a morir como el cordero, ya no miles y miles de corderos, ni de becerros, ni de animales engordados, sino el cordero único. Porque dice la Biblia que cada año tiene que hacerse sacrificios, pero el libro de Hebreos, un libro muy, muy, muy interesante, que tú lees y te quedas así como escandalizado porque no entiendes nada, porque no has visto las leyes del Antiguo Testamento, las cuales debes leer para que entiendas que no fue fácil para Dios pasar generaciones y generaciones y generaciones desde el año 0 hasta el año 6000 en el cual vamos ahora, desde el tiempo de la creación, para poder extender un camino de santidad, un camino de salvación para ti y para mí. Así que vamos a leer un texto en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 7, donde vemos esto. Salomón, el hijo de David, rey, está inaugurando la casa de Dios. Y dice así: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Descendió y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa.
grava, la gloria del Señor. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor porque la gloria del Señor había llenado la casa. Estoy leyendo 2 Crónicas capítulo 7, verso 1 adelante. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron al Señor diciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante del Señor. Estaban tan felices porque el Señor había descendido y su gloria estaba sobre él, que no podían entrar a la casa del Señor por causa de la gloria y de la presencia de Dios. ¿Cuánto necesitamos que esta gloria y esta presencia del Señor sea tan poderosa sobre los ministros de Dios, que ya no podamos ministrar, que ya no podamos seguir impartiendo la santa palabra de Dios, sino que tengamos que postrarnos sobre nuestros rostros, tengamos que adorar, porque no tenemos otra opción cuando la presencia de Dios viene sobre tu vida y sobre mi vida? Por eso necesitamos que la santidad de Dios se manifieste en nosotros. Por eso necesitamos ser personas que hayan sido tratadas por el poder de Dios, personas que hayan sido ministradas de tal manera, hechas polvo y barro, que Jesús y el mismo Dios no tengan ningún obstáculo en estar ministrando sobre estas vidas. Porque en el Antiguo Testamento había temor de Dios por lo que podía pasar si alguien se presentaba delante de Dios sin haber sido expiados sus pecados por medio de los animales. Pero hoy en el Nuevo Testamento ya no necesitamos animales que sean degollados y su sangre derramada por nuestro pecado, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino a la tierra, murió una sola vez para siempre, dice el libro de Hebreos, y para siempre quitó el pecado de tu vida y de mi vida, y podemos entrar a su presencia libres de pecado, libres de dolor, libres de tanta maldad, no por tus obras ni por tus animales sacrificados, sino por un Cordero Santo que dio su vida por ti y por mí para que pudiéramos estar delante de Dios. Y sabes qué, hablando de santidad, en la iglesia primitiva estaban los judíos que habían sido los primeros en recibir la gracia de Dios y el mensaje del evangelio. Ellos conocían la ley, ellos sabían lo que se necesitaba para poder ministrar a un Dios tan santo, pero conocieron la gracia por la cual hemos alcanzado vida eterna, y ellos sabían lo que era el respeto y el temor de Dios, pero vivir en la gracia de Dios para que el orgullo fuera aplastado y supieran que solamente por la gracia del Señor no hemos sido consumidos, que solamente por ello podía ser. Y este hombre, mira lo que hace: y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. ¿Te imaginas el desastre, el sangrerío tan horrible y la cosa esta? Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. Y sabes, en este momento no podía nadie entrar en la casa de Dios. Los sacerdotes no pudieron hacer nada para cumplir incluso sus comisiones de sacerdotes y de levitas para ministrar delante de Dios a nombre y a favor de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había llenado la casa. ¿Qué es la gloria de Dios? La santidad de Dios. Hablábamos en otras ocasiones acerca de lo que pasa cuando la gloria de Dios es manifiesta. Y hablábamos de Daniel, hablábamos de Pablo, de Juan, hombres que cayeron como muertos delante de la gloria de Dios. Hoy cantamos cánticos acerca de la gloria de Dios como si fuera cualquier cosa. La gloria de Dios despedaza la condición humana. Solo la sangre de Cristo puede hacer que estemos delante de su presencia gloriosa. Necesitamos que esa gloria sea manifiesta. Necesitamos hombres y mujeres llenos de la gloria de Dios, porque el poder de Dios se manifiesta en hombres santos. Pero ¿sabes una cosa? Hay otros poderes que se manifiestan también en la vida de hombres, pero si ese poder no está saturado de santidad de Dios en estos hombres, hay poderes que son contrarios a Dios, poderes anticristo. Por eso yo te digo, hijo, hija de Dios, el poder de Dios se manifiesta en hombres santos, y si esa santidad no es manifiesta en un hombre, ten cuidado, porque dice Dios que al final de los tiempos es soltado un montón de demonios que son capaces de manifestar señales y prodigios,
pero que no pertenecen a Dios. Y son permitidos para probar el corazón de muchos hombres y de muchas mujeres que no están conforme al corazón de Dios, porque la palabra enseña que los falsos profetas aún son permitidos para probar la condición del corazón del pueblo de Dios. Así que te digo, Dios es santo y todopoderoso. Cuando empezó el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, enseñando a orar, decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La santidad de Dios permanece desde la eternidad hasta la eternidad, y esa santidad jamás podrá ser cambiada, transformada, sustituida por otra cosa. Dios es santo y los que se acercan a Él deben ser santificados. Esto no va a cambiar jamás. Dios nos ha dado la gracia del Nuevo Testamento, la gracia del Señor. Solo por Jesucristo podemos acercarnos ante Él, y solo por su muerte hemos sido santificados. Pero ¿sabes? Tenemos que entender que Dios no es cualquier cosa, y a veces tenemos muy en poco la gracia del Señor y no entendemos que delante de Él todo hombre debe caer de rodillas y reconocer que solamente en su presencia hay santidad. La Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor, porque esta es la voluntad de Dios, que seáis santificados, que os apartéis de fornicación, dice la Biblia. La fornicación no solamente es un acto sexual abominable a Dios, también es un acto de idolatría, y empieza en esto. Por eso en este día quiero decirte, no hay poder en ti para ser santificado, pero hay poder en la gracia de Dios para hacerlo. Y todo esto empieza con un clamor perseverante y ferviente en nuestro corazón que dice: Señor, santifícame en tu verdad. Tú no puedes santificarte a ti mismo, pero Dios sí lo puede hacer. Y lo que yo pretendo con estos mensajes es dejar en ti un anhelo perseverante, un anhelo ferviente por ser santificado por Dios, no para que tú brilles, no para que tú te luzcas, sino para que el poder de Dios descienda sobre tu vida y pueda ser transformado de gloria en gloria, y naciones enteras sean cambiadas a través de la manifestación de un Dios santo en un vaso humilde, que entiende que solamente por la gracia de Dios puede ser instrumento útil en las manos de un Dios tan santo y tan bendito. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, y vamos a orar. Y vamos a orar y a pedirle al Señor que nos santifique. ¿Estás de acuerdo? Yo puedo hablarte con completa autoridad. Conozco a profundidad las audacias de Satanás y el pecado más profundo. He sido tocada por Dios y santificada por su sola voluntad, por el solo puro afecto de su voluntad. Si Dios lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo. Dios va a usar gente santa. Y yo puedo hablarte del pecado a todo nivel. Y puedo decirte: Dios santifica, si tan solo dispones tu corazón para ello. Permite que el Señor toque tu vida, permite que el Señor opere a través de su Santo Espíritu, como lo hizo con Jacob, un hombre lleno de condiciones tan humanas como las mías y como las tuyas, y fue convertido en el Israel de Dios, lleno de poder. El Señor quiere llenarte de ese poder, y lo va a hacer a través de la santificación de tu vida. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que traiga ese poder sobre ti, porque Él es quien santifica, porque los que Él santifica, los santificados, y el que santifica, uno solo es. El Señor y tú, uno solo es. Padre, te damos gracias por el poder de tu amor y de tu presencia sobre nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Te damos el honor y la gloria, Señor. Padre, a ti damos la honra. Padre, a ti damos la gloria. Dios Todopoderoso y Eterno, recibe todo el honor. Hoy yo delante de ti, juntamente con mis hermanos, me presento ante ti para adorar y para bendecir tu nombre, Señor. Te pido, Señor, clamo delante de ti, porque tu palabra dice: pide y se os dará. Señor, en este día yo clamo delante de ti, juntamente con mis hermanos. Cada uno de ellos se quiera ponerse de acuerdo conmigo en esta oración. Hoy no venimos a pedirte sanidad, hoy no venimos a pedirte todos aquellos beneficios de la obra
perfecta de Cristo en el Calvario, la cual nos pertenece. Cada una de esas virtudes y maravillas que tú regalaste en el Calvario nos pertenecen. Pero este día vengo a ponerme de acuerdo con mis hermanos para clamar a ti, oh Dios Todopoderoso. Santifícame en tu verdad. Es una oración, Señor, que la Biblia enseña. Y yo me pongo de acuerdo porque donde dos o más se pongan de acuerdo en la tierra sobre cualquier asunto, tú en el cielo responderás. Y hoy clamamos en tu voluntad. Santifícanos, Señor. Santifícanos, Señor. Esa es tu obra, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tu ministerio es santificar al pueblo de Dios y prepararlo para que pueda ser un vaso útil en la presencia de Dios. Santifícanos, Señor, para poder ser útiles en tu reino, Señor. Para que podamos ver a través de estas vidas llenas de tonterías la obra de Cristo, y para que aún nuestra sombra, porque si con Pedro lo hiciste, lo harás con nosotros, para que aún nuestra sombra pueda sanar enfermos, aún nuestra presencia pueda transformar las vidas de muchos. Señor, santifícanos en tu verdad. Clamamos y te lo pedimos en el nombre santísimo de Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos en tu presencia y te damos toda la gloria, Señor. Amén y amén. Gracias a ti por escuchar y por permitir que a través de estos mensajes tanto tu vida como mi vida sean transformados y podamos agrandar, engrosar ese ejército que Dios necesita para vivir una vida digna. Yo quiero decirte que Dios no va a permitir en este tiempo final que la palabra que sale de tu boca no sea conforme al testimonio de tu vida. Permitamos que Dios nos transforme y haga de nosotros verdaderos testimonios que glorifiquen al Señor Jesucristo y honren su reino en el cual caminamos, solo por la gracia y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.